Ahora sí, ya está. A ver, vamos a compartir para ver la pregunta número 2. Acá está. Ahora sí. En la pregunta número 2 nos indican, en los poríferos, los cuanocitos son células especializadas que al generar una corriente de agua atrapan las partículas alimenticias del entorno. O sea, las partículas alimenticias que están disueltas en el agua. Esto les permite realizar la función de entre las claves, obviamente no puede ser relleno, tampoco puede ser secreción porque no está liberando nada, más bien está atrapando partículas externas. No puede ser de soporte o sostén porque no se está refiriendo a alguna estructura interna que le ayude a sostenerse. Y mucho menos puede ser fotosíntesis porque estamos hablando de un animal, ¿verdad? La clave correcta obviamente es endocitosis. Endo significa hacia adentro, ¿sí? La endocitosis se refiere a encapsular partículas externas para poder ingresarlo a las células y en este caso particular de los poríferos es porque está haciendo el proceso de digestión intracelular. ¿Sí? ¿Se entendió? Genial, Brisa. Muchas gracias por tu confirmación. Muy bien, perfecto. Si alguien tiene alguna otra duda, consulta puntual, por favor. O si no podemos, sí. Disculpe, no sé si podría explicar las preguntas del 11 hasta la 13. Claro, claro. Vamos con la 11, 12 y 13. A ver. En la pregunta número 11 nos indican, Lisa acude al servicio de gastroenterología o después de alimentarse por dolor abdominal, no, después de, claro, ya, acá hay un pequeño error en la digitación, ¿sí? Después de alimentarse le genera dolor abdominal, flatulencias, diarrea frecuente y pérdida de peso. El especialista diagnostica deficiencia en la función del páncreas exocrino. ¿Qué significa que tiene problemas en el páncreas exocrino? Significa que en el páncreas exocrino la producción de enzimas, ¿sí? En el páncreas, recuerden que el páncreas tiene dos porciones, endocrino y exocrino. El endocrino o la porción endocrina es la que produce las hormonas, ¿sí? Como la insulina, el glucagón, y el exocrino es el que produce el jugo pancreático, las enzimas para la digestión, ¿sí? A eso se está refiriendo. Entonces, por eso te menciona ahí al páncreas exocrino. Según lo descrito, ¿cuál de las siguientes alternativas digestivas podría presentar Liz? Te menciona la falta de secreción de bicarbonato de sodio, la disminución en la degradación de proteínas, inadecuada absorción de agua y electrolitos, falta de neutralización del quimoácido, exceso de secreción de insulina en la sangre. De estas alternativas, recuerden siempre, por favor, la metodología para poder sacar la clave correcta es lees la pregunta y automáticamente lees las claves. Porque aquí, de hachazo, descartamos dos, que son la C, ¿verdad? Porque sabemos por teoría, o debemos de saber por teoría, que la absorción de agua y electrolitos ocurre a nivel intestinal. Y el exceso de secreción de insulina en la sangre, ¿qué tiene que ver el páncreas exocrino con la insulina? Absolutamente nada, ¿verdad? Nada. Recuerden eso. Así que automáticamente C y E, chao. La falta de neutralización del quimoácido, la A y la C están relacionadas. Sí, pero no te está hablando específicamente de ello, si se dan cuenta. Te están preguntando justamente por el problema
de la deficiencia en el páncreas exocrino. Entonces, el páncreas exocrino, la producción del jugo pancreático, no conlleva directamente una relación con el bicarbonato. El páncreas exocrino produce enzimas para degradación de lípidos, proteínas, carbohidratos. Por ese motivo, en la 11 la clave es la B. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, ya, mis. Sí, está mejor. Entonces, pero también el jugo pancreático no hacía bicarbonato de sodio. ¿Puedes repetir tu consulta, por favor? Digo, que el jugo pancreático no generaba bicarbonato de sodio, no había como una relación entre ellos. Perdón, ¿se me escuchó? ¿Me escuchaste lo que te dije? No, creo que no. No, nada. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Ya, les estaba comentando de que en el momento del examen no nos podemos poner en conflicto con nuestros conocimientos. Por eso es que es muy importante el análisis de las claves. Si estamos viendo que la A y la C están relacionadas, definitivamente esas no son la clave, en primer lugar. Segunda cosa, en el contexto que te brindan la premisa, están indicando específicamente la producción del páncreas exocrino y se está refiriendo obviamente al jugo pancreático. El bicarbonato principalmente lo que ayuda es a neutralizar, emulsificar, ¿verdad? Ayuda a eso principalmente. ¿Entendido? ¿Ahora sí mejor? Ah, sí, mis, mejor. Gracias. Listo, vamos entonces con la siguiente pregunta, ¿sí? En la pregunta número 12. Disculpen, chicos, no sé si me anda fallando el internet o el cerebro, pero algo está pasando hoy día con mi celular. Ya. En la pregunta número 12, ahora sí, nos indican Alex diagnosticado con faringitis y tratado con antibióticos durante 7 días. Posteriormente sufre de malestar general, distensión abdominal, diarrea, gases, intolerancia a alimentos y cansancio. El médico señala que la alteración de la microbiota intestinal normal podría estar provocando. No respondemos nada en nuestra mente, ¿sí? No vayamos a nuestro conocimiento, vayamos a leer cuáles son nuestras alternativas para poder escoger la correcta. Entonces, nuevamente, el médico señala que la alteración de la microbiota intestinal normal podría estar provocando
Insuficiencia, secreción de jugo gástrico. No tiene nada que ver, así que chau. Secreción abundante de mucina. Y ya, pero eso es a consecuencia de la diarrea. Déficit de la síntesis de vitamina C. Ah, mira, falta de absorción de vitamina K. Disminución de producción de glóbulos rojos. Ya, obviamente la E, chau, porque no tiene nada que ver con la producción de glóbulos rojos. Nos quedamos solamente con la C y la D. Entonces nos damos cuenta en el contexto de que este problema intestinal que está surgiendo es obviamente por la microbiota del intestino. ¿Y cuáles son las funciones de la microbiota? Nos ayudan a la digestión y producen también en cantidades mínimas ciertas vitaminas, entre ellas complejo B y vitamina K, pero ojo, producen de manera insuficiente, por eso tenemos que consumirla en los alimentos. Eso por concepto es función de nuestra microbiota intestinal. La vitamina C aquí no tiene nada que ver tampoco su síntesis de la vitamina C. La vitamina C la consumimos en los alimentos, el ácido ascórbico, ¿sí? Por eso es que la pregunta número 12, la clave correcta es la letra D de dedo. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Se entendió todos? Sí, Miss. Muy bien, perfecto, perfectísimo. Vámonos entonces con la pregunta número 13. Nos dicen, Roberto tomó un refresco en un puesto ambulatorio en condiciones higiénicas deficientes. ¡Ah, Dios mío! Horas después presentó diarrea acuosa, o sea, bastante líquida, dolor abdominal, náuseas, vómitos. El médico diagnostica deshidratación moderada debido a la alteración de la función de intestino delgado, estómago, intestino grueso, ano, vesícula biliar. Qué chévere pregunta, porque está fácil, ¿no? Al toque, chau estómago, chau vesícula biliar, chau ano. Nos quedamos solo, intestino delgado o intestino grueso. ¿Cuál es la porción del intestino que nos puede fallar en un proceso o cuadro diarreico? Nos falla el intestino grueso porque es ahí donde ocurre este proceso de la formación de las heces. Los desechos, ¿sí? El intestino delgado es mucho más largo y cuando hay procesos diarreicos demora para pasar por el intestino delgado y en su paso va digiriendo. Por eso es que las heces cuando son líquidas, por más que tú comas algo, rara vez sale directamente por las heces. Siempre pasa a través del proceso, ¿sí? A través de los 2,5 metros, 3 metros que podamos tener. No, perdón, 6 metros aproximadamente, ¿no? De intestino delgado. No es poco, no es poco, es bastante, ¿sí? En total. En la pregunta número 13, por eso la clave correcta es la letra C, intestino grueso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, Miss, ya quedó claro, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Si tienen alguna otra duda, consulta, pregunta de algún tema anterior, no sé, lo que ustedes tengan ahí a la mano de sus consultas, me avisan por favor para poder ayudarlos. No, nadie se anima, nadie tiene dudas, consultas, curiosidad, Miss, problema existencial. Sí. tenía una pregunta sobre en sí cuál era la función de los sacos virales o en sí de las bilis, porque primero me dijeron de que degradaba las grasas, pero después me dijeron que no degrada lípidos.
Mira, esa es una muy buena pregunta. La bilis o el líquido biliar está íntimamente relacionado con lo que es em, no es que tenga enzimas que degraden los lípidos. Lo que es la bilis es un jugo que ayuda en el proceso de emulsificación de las grasas y posterior a ello, ya las grasas emulsificadas, las enzimas se lo pueden agarrar, las pueden degradar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere esta emulsificación? Mira, esto tiene mucho sentido. Lo que sucede, y tenemos que pensarlo y razonarlo de esta manera, es que recuerda que los lípidos se mezclan con el agua. No. ¿Los lípidos son afines al agua? No. ¿Y qué hay en nuestro interior, entre nuestros tejidos y por todos lados? En nuestro cuerpo, abundante agua, ¿sí o no? Entonces aquí, oye, pero entonces, ¿cómo se logra la degradación de los lípidos? Los lípidos primero en nuestro intestino, a nivel del duodeno, lo primero que sale es la bilis. Y va a empezar un proceso de degradación, va a empezar un proceso, no, perdón, no de degradación, sino de emulsificación. Es como que las grasas se van a rodear de todo lo que es la bilis, que son una especie de sales, y van a empezar a rodear y hacen una mezcla con los lípidos. De esa manera, ya el jugo pancreático y el jugo intestinal van a poder recién ahí degradarlo de manera enzimática. Una vez degradados los lípidos, ojo, no van directo a torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque en la sangre hay mucha agua, nuevamente. Los lípidos van a ser absorbidos a nivel del intestino a manera de kilomicrones. ¿Qué son los kilomicrones? Son como que los lípidos están rodeados de una especie de moléculas que son hidrofílicas e hidrofóbicas o lipofílicas e hidrofílicas, que lo forman como una especie de esferitas. Atrapan a los lípidos y de esa manera son absorbidos y transportados a través de la linfa, no de la sangre. En un momento, obviamente, la linfa va a unirse con la sangre y todo para proceso de nutrientes, pero luego ya de haber sido procesado. Sí, así es como los lípidos entran a nuestro cuerpo. Tienen una ruta muy especial. No es la ruta convencional que toman los aminoácidos o los nucleótidos, ¿no? O los carbohidratos, los monosacáridos. No, no. En el caso de los lípidos es un proceso muy especial debido a su naturaleza hidrofóbica. Ahora sí, ¿mejor se entendió? Sí, Miss, entonces prácticamente la función de las sales viriales es prácticamente transportar lo que ya la bilis, digamos, ayudó a la degradación. Claro, ha ayudado más que a la degradación, a la emulsificación, porque lo que hace la bilis es preparar a los lípidos para que se dé ese proceso. ¿Entendido? Sí, Miss, ya está más entendido. ¿Puedo hacer la otra pregunta? Claro, por favor, para eso estoy. Ya. Digo, ¿cómo funciona en sí en conjunto la glotis y la epiglotis? Porque tengo entendido de que la epiglotis en sí cierra, o sea, prácticamente como que se cae para que ya no pase la comida. Pero en todo caso, si llega a pasar, la glotis también en sí se cierra. O no sé si estoy equivocada. Sí, sí, efectivamente. A ver, para ese tipo de funcionamientos, sí me gustaría mostrarte, si me permites, me gustaría mostrarte una animación para que puedas ver bien cómo es ese funcionamiento, ¿ok? Un ratito, voy a mostrártelo. Sí,
Ya, mira, vamos a ver para que veas cómo es el funcionamiento del epiglotis. Inhaled air and ingested nutrients both pass through the oropharynx behind the oral cavity. A cartilaginous structure called the epiglottis directs food and fluid away from the trachea and into the esophagus, preventing inhalation of this material. The stem of the epiglottis attaches to the hyoid bone and the anterior rim of the thyroid cartilage. The superior portion of the epiglottis moves freely and can swing up or down like a trap door. With each swallow, the larynx rises and the epiglottis folds down over the laryngeal opening, closing off the airway. If particles make their way into the trachea, the cough reflex pushes air forcefully up through the larynx, forcing the particles back up and out. ¿Sí? ¿Se vio mejor? ¿Lo pudiste ver? ¿Entendiste Sí, me más hicieron lo que poder no? mejor. Sí, también me quedaba la duda de que sí, en sí, por qué la laringe se levantaba, pero ya veo que es por en sí ya es así ya. Es como un reflejo, básicamente. Sí, Ya, es eso, es como un reflejo, nada más. ya, Miss. Y quería preguntarle, no sé si vendrá mucho, porque no lo he visto tampoco en el libro, si qué hormonas se activan en sí al masticar simplemente, porque sí lo llevé en clase. ¿Cuál es que me dices? Digo, si qué hormonas se activan al masticar. Ah, cuando uno mastica, bueno, más que mastica, a ver, solamente con el proceso de masticación, no son muchos, ¿eh? Lo que sí se activa con la masticación es la salivación, obviamente, eso sí. Pero con la masticación directamente, la secretina, ya, lo que es la secretina a nivel estomacal para la inducción del hambre, ya, la secretina se produce pero cada cierto tiempo y el hambre es controlado ya por el tálamo, el hipotálamo. Es como la sed, es algo instintivo, controlado por las glándulas encefálicas. Ya, ¿cuándo es que llega la saciedad del hambre? Esto también se debe gracias al factor intrínseco de Castle que viene a nivel intestinal, que cuando llegan los carbohidratos, y ya ahí se detiene la peristalsis y nos da la sensación de llenura. Por eso es que siempre dicen, antes de comer no debes de consumir dulces. No sé si has escuchado eso. Ya, por ahí va. Pero no sé si es que estoy respondiendo tu pregunta o es que has visto algo específicamente con el proceso de masticación. No, sí, más que todo quería saber en sí cuáles eran esas hormonas y cómo es que funcionaban en sí para que produciera eso. Para que produzca qué cosa exactamente, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué es lo que producen las hormonas que tú has visto o a algo te acuerdas para poder ayudarte? O sea, de que prácticamente lo que recuerdo en clase es de que también al proceso, al masticar prácticamente eso, de que activaba unas ciertas hormonas que al final terminaban haciendo daño también al mismo, por así decirlo, estómago. Ya, a ver, estoy intentando, creo que te estás refiriendo a la secretina, ¿verdad? Que es la hormona que estimula el hambre para la producción del ácido clorhídrico para que active al pepsinógeno que se convierte en pepsina, ¿verdad? ¿A eso te estás refiriendo?
Sí, creo que sí, ahorita que estoy viendo sobre la secretina, sí. Ah, ya, claro, claro. Lo que sucede es que nosotros tenemos por instinto, por naturaleza, hambre cierta cada cantidad de horas, que no es cuando estamos durmiendo ni nada, ¿no? Sino es cuando estamos en periodos diurnos. Y repito, eso va con el proceso con el instinto, ¿sí? Eso va de acuerdo, va de la mano con el instinto. Entonces, es muy importante la secretina que se produzca cada cierta cantidad de horas, pero para procesos eh, de digestión, de estimulación estomacal. La producción del ácido clorhídrico, ¿sí? La producción del ácido clorhídrico es lo que va a activar al pepsinógeno. Y recuerda que el pepsinógeno es la enzima inactiva que va a poder degradar las proteínas en nuestro estómago, principalmente. El pepsinógeno, cuando se une al ácido clorhídrico, forma la pepsina. Y la pepsina ya es la forma activa de la enzima. Creo que lo tenemos en la separata. A ver, dame un instante. Y ahora sí, ya está mi PDF. A ver, aquí era donde te mencionaba. Acá mencionan proceso de ingestión, digestión, digestión. Y ya, a ver, las células mucosas, ya. Estas son las células. Recuerda que para la activación del pepsinógeno en pepsina son dos células distintas. Las células parietales que producen el ácido clorhídrico y las principales que producen el pepsinógeno, ¿sí? Ya la gastrina es la que es una de las hormonas también que va hacia la circulación. Y la secretina estimula no solamente el procesos estomacales, sino también la secreción del jugo pancreático y la bilis para procesos de digestión. ¿Sí? Son dos hormonas importantes en el proceso de secreción a nivel estomacal, ¿ah? Estamos hablando de la secretina y la gastrina. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, Ah, mira, ya y le acá, perfecto. Y mira, acá está también la acción de las sales biliares, lo que te había mencionado. Acá está la grasa emulsificada en micelas, así es como la grasa ingresa, ¿no? Se va digiriendo. Tiene que emulsificarla para que se pueda degradar, porque de lo contrario, recuerda la grasa en medio acuoso, ¿no? En medio de todo nuestro cuerpo con tanta agua, no podría ser digerida correctamente. Intestino. Ah, mira, acá está el cuadrito de hormonas. Otra hormona aparte de la gastrina y secretina, que como te había mencionado, ¿no? La gastrina es a nivel del estómago, la secretina para la producción, la liberación también de jugo pancreático y de sales biliares, de la bilis. También está la colecistoquinina y la GIP, que es el péptido inhibidor gástrico.
Esas son hormonas, ¿no? Acá está el cuadrito, mira. Acá te menciona. La GIP también inhiben los movimientos peristálgicos del estómago. ¿Sí? ¿Hay algún punto específico, alguna otra duda al respecto? Bueno, de esto ya me quedó más claro ya. Sobre las Perfecto, perfecto. vitaminas, yo tengo entendido de que algunas vitaminas también estaban prácticamente, o sea, se formaban en el intestino, creo, me parece que eso también usted dijo, y que eran la Ajá, vitamina, así es. vitamina 2, vitamina B, diré. Solo Ajá. esas dos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cómo es que se crean? O sea, ¿por qué se crean? No, no se forman, no es que se crean de la nada, son las bacterias intestinales las que las producen. Las bacterias de nuestro intestino, pero las producen de manera insuficiente. Es decir, que por eso tenemos que consumirlas. ¿Sí? ¿Entendido mejor? Sí. Entonces, ¿sería la vitamina B en general o solo la vitamina B12? Complejo B. Complejo B y vitamina K. Son las dos que producen las bacterias intestinales. Ah, ya, mis, perfecto. Creo que ya se me acabaron las dudas. Ya, me alegra. Eso es lo importante, que no te quedes con ninguna duda. Listo, me empiezo a retirar, voy a estudiar. Listo, gracias. Listo, muchísimas gracias, Ana. Sí, adelante, avanza, avanza con los demás cursos también. Cualquier duda, consulta, sabes que tienes consultas académicas de todos los cursos, así que lleva siempre tus dudas. Aprovecha, aprovecha este espacio para ello. Me quedo atenta si es que tienen alguna otra duda, consulta en específico, si necesitan que desarrolle alguna pregunta o algo similar. Quedo atenta. La pregunta 15 de los ejercicios en clase, no entendí muy bien, Miss. Ya, no hay ningún problema. Vamos a la pregunta entonces. Vamos a la pregunta número 15. En la pregunta número 15 nos indican, Sofía presenta caída de cabello, cabello seco y frágil, mala cicatrización, infecciones bucales, hemorragia, debilidad muscular. Su dieta es deficiente en frutas y verduras. El médico diagnostica avitaminosis, o sea, sin vitaminas, por falta de este cuadro de mala cicatrización, de cabello frágil, infecciones bucales, muy importante, tipo escorbuto, tipo bocio, hemorragias y debilidad muscular. Esto está íntimamente relacionado con la vitamina C. En el cuadro de vitaminas, aquí está, mira. Este cuadrito es el que tienes que saber para poder desarrollar ese tipo de preguntas. Es una pregunta realmente netamente de concepto. Aquí no hay algo que razonar como tal, sino más bien recordar. Acá está la acción, tienes las vitaminas, dónde están las vitaminas, cuál es su acción y cuál es el déficit, o sea, qué es lo que te ocurre si te falta alguna de estas vitaminas. Este es el cuadrito que necesitas saber para ello, principalmente. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Quedó claro?
Disculpe, ¿podría explicar la pregunta número 9, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. En la pregunta número 9 nos hablan sobre la deglución, que es un reflejo voluntario que se inicia en la cavidad bucal y permite el paso del bolo alimenticio al esófago. Te dice involucrando también estructuras del sistema respiratorio. A veces se produce un atoro, ¿no? Durante este proceso porque te mencionan justo el video que habíamos visto hace unos instantes, ¿no? Ocurre la elevación de la laringe, permanece abierta la glotis, la laringe se pega a a la epiglotis, el bolo pasa a la faringe o la lengua bloquea la entrada del esófago. Obviamente la E descartada, la D descartada, ¿verdad? Porque son procesos que nada que ver. La laringe se pega a la epiglotis, tampoco, no podría pasar eso porque de lo contrario tendríamos ya serios problemas. Y te dice, ocurre la elevación de la laringe o permanece la glotis abierta. La laringe se mueve, sube en cada proceso de deglución de manera natural. Pero acá no te están hablando de eso, sino te están hablando de la sensación cuando uno se atora. Es porque la glotis se mantiene abierta y recuerda que la glotis se mantiene abierta como lo vimos en el video cuando uno está hablando por el movimiento de las cuerdas vocales que está tan cerca. Justo cuando está saliendo también la voz o está ingresando el aire, entra también el alimento, lo cual obviamente nos genera la sensación de atoro. ¿Sí? Es por ese motivo, porque la glotis permanece abierta. En la pregunta 9, la clave correcta sería la letra A. Perdón, la letra B. ¿Se entendió? Sí, Sí, ¿viste el muchas videito? gracias. Estuviste con nosotros, ¿verdad? ¿Viste el video? Recién estoy entrando, disculpa. Ah, ya. A ver, permíteme entonces un ratito. Vamos nuevamente al video. Voy a volver a compartir esto con, a ver, un ratito. Y ahora sí, atenta, por favor. Cómo el cuerpo humano produce la voz y el habla. Todos los días, muchos de nosotros dependemos de la voz y el habla para... ¿Qué es la glotis? La epi por el Inhaled air and ingested nutrients both pass through the oropharynx. Inhaled air and ingested nutrients both pass through the oropharynx behind the oral cavity. A cartilaginous structure called the epiglottis directs food and fluid away from the trachea and into the esophagus, preventing inhalation of this material. The stem of the epiglottis attaches to the hyoid bone and the anterior rim of the thyroid cartilage. The superior portion of the epiglottis moves freely and can swing up or down like a trapdoor. With each swallow, the larynx rises and the epiglottis folds down over the laryngeal opening, closing off the airway. If particles make their way into the trachea, the cough reflex pushes air forcefully up through the larynx, forcing the particles back up and out. This is Dr. Cal Shipley with a review of endotracheal intubation. Let's start by taking a look at the anatomy of the throat.
Ahora sí, ¿se entendió mejor con el videíto? ¿Viste la función del epiglotis, cómo es que se mueve? Sí, Miss, muchas gracias. Ya, genial, genial. Ahí se puede ver muchísimo mejor, ¿no? Sí, Me Miss. queda perfecto. Les doy unos minutos, quizás necesitan unos minutos para terminar de revisar la separata. ¿En qué preguntas es lo que tienen dudas? ¿Sí? A ver, les doy unos 5 minutitos para que puedan escoger o qué concepto necesitan alguna aclaración.
Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya acabó el tiempo determinado. Quedo atenta, por favor, si es que tienen alguna duda o consulta, si ya terminamos de revisar la separata.
Sí, disculpe, ¿nos podría explicar las 5, por favor? Hola Milta, sí, claro que sí. Justo les había mencionado que en este bloque, ¿qué duda tenían? Ya tienen, de todas maneras ya conocen las claves, ¿no? La 1, la A, la 2, la D, la 3, la C, la 4, la D. En el caso de la pregunta número 5, que la quieres analizar, vamos a verla. Te dice, en una filmación se observa una pitón devorando una presa de 111% de su masa corporal. ¿Qué significa eso? Obviamente es un animal más grande que la pitón, ¿no? ¿Qué cosa es la pitón? Pues entendemos obviamente que es un animal carnívoro, un depredador, y exactamente es un reptil, ¿no? Como una de la familia de la boa. Te dice, al segundo día se detecta un ensanchamiento del cuerpo donde se libera ácido clorhídrico y pepsina para iniciar la digestión lenta de la presa. ¿En qué órgano ocurre esta fase del proceso? Pero acá te está diciendo, ¿no? Se libera ácido clorhídrico para iniciar la digestión lenta de la presa. ¿Dónde ocurre el proceso de digestión? Para iniciar el proceso de digestión es en el estómago, ¿no? Todo lo demás que te dan es como una especie de distractor. En otras palabras, aquí te están preguntando en qué órgano inicia el proceso de digestión, de la digestión de las proteínas, ¿no? Porque te dice, se libera ácido clorhídrico y pepsina. Eso ocurre a nivel estomacal. Imposible que ocurra en el esófago. En el intestino delgado también hay digestión, pero no es donde se inicia, ¿no? No es donde se inicia el proceso. El intestino grueso también hay digestión, hay absorción principalmente, pero no hay este proceso, ¿no? Y la tráquea menos. Por eso en la pregunta número 5, la clave correcta es la letra C, a nivel del estómago. ¿Sí? ¿Lo entendiste? ¿Estamos bien? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, genial, genial. Vamos bien entonces. Cuéntenme por favor si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta. Mi disculpe, ¿cree que pueda repetir las claves, todas las claves? Es que yo no estaba, por favor. Claro, claro que sí. A ver, vamos a ver. Acá vemos nuevamente las claves. Si necesitan solo las claves o si tienen alguna duda también, por favor, indíquenme. Sí, acá están las claves, mira. En la pregunta número 1 es la A, digestión intracelular. En la pregunta número 2, la clave correcta es D de dedo, endocitosis. En la pregunta número 3, la clave correcta es la C, sistema digestivo incompleto. En la pregunta número 4, la clave correcta es D de dedo, buche y pepsina. En la pregunta número 5, la clave correcta es C de casa, estómago. En la pregunta número 6, la clave correcta es la A, cloaca y el pelícano. En la pregunta número 7, la clave correcta es B de beso. El esófago funciona de manera bidireccional. En la pregunta número 8, la clave es la letra A, ¿sí? La absorción de nutrientes. En la pregunta número 9, la clave correcta es B de beso, permanece abierta la glotis. En la A, estómago, intestino delgado. En la pregunta 11, la clave correcta es B de beso también, disminución de la degradación de proteínas. En la pregunta número 12, la clave es D de dado, falta de absorción de vitamina K. En la pregunta número 13, la clave correcta es C de casa, intestino grueso. En la pregunta 14, la clave correcta es la A. Hay una menor cantidad de la enzima proteolítica como la pepsina. Y en la pregunta número 15, la clave correcta es B de beso, la vitamina C. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tenemos todas las claves ahora sí? Sí, muchas gracias.
Perfecto, perfecto. Muy bien. Cualquier duda, consulta, por favor me avisan. Chicos, son casi ya las 8 de la noche. Vamos a dar una última miradita a las preguntas para poder ya cerrar nuestra sesión, ¿sí? Ya, no se olviden, por favor, de siempre estar practicando. Sí, practiquen, practiquen este cuadrito de vitaminas, por favor, bien aprendido. ¿Qué es lo que ocurre con el déficit de cada una de ellas? Sí, son enfermedades carenciales. Las preguntas, recuerden, todas las claves ya las hemos brindado, hemos explicado el por qué, hemos explicado diferentes mecanismos gracias a las preguntas que también han estado realizando sus compañeros, ¿sí? Sus compañeras. Si es que hubiera alguna otra duda, consulta, recuerden que todos los días tenemos consultas académicas, así que todos los días podemos aprovechar estos minutos, estas 2 horas para poder aclarar cualquier duda que tengamos, ¿sí? Siéntanse libres, por favor, de en cualquier momento poder realizar sus dudas, sus consultas. No se queden con alguna duda porque al final eso los va a perjudicar al momento del examen, de poder decidir alguna clave o incluso su ingreso, ¿no, chicos? Ya saben, por favor. Practican bastante, estudien, cuídense mucho, aliméntense bien. Y conmigo hasta el día martes. El martes nuevamente nos encontramos para nuestras consultas académicas. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos.